Volví a casa de sorpresa después de un largo viaje de trabajo y descubrí que en el sótano había un olor a humedad. Mi hijo, temblando, balbuceaba: «No me hagas beber más». Mientras tanto, arriba, mi nuera vestida con un vestido rojo se reía a carcajadas junto a su amante. En ese instante juré que la justicia aplastaría esa fiesta de sangre fría. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Bajé del último autobús. Ya estaba oscuro. La pequeña maleta que arrastraba rechinaba contra el suelo. El golpeteo de las ruedas se mezclaba con el frío cortante de la noche. No le avisé a nadie de mi regreso después de un largo viaje de trabajo. En mi corazón solo había un pensamiento: ver a Julián, mi hijo, abrazarlo, escucharlo contarme esas historias insignificantes de antes. Pero cuando el taxi se detuvo frente a la reja de su casa, una sensación de inquietud me invadió, como si algo me estuviera esperando detrás de ese portón de hierro. La mansión de Julián estaba a oscuras. Solo una luz del pasillo parpadeaba débilmente, como un ojo cansado en la penumbra. Empujé el portón. Las bisagras chirriaron de forma estridente, como si la misma casa se quejara. El perro del vecino ladró sin parar, rompiendo el silencio. Pero dentro no hubo respuesta. Ni risas, ni televisión, ni pasos. Solo un silencio denso, como si la casa hubiera estado muerta desde hacía mucho. Toqué la puerta, presioné el timbre. La mano me temblaba tanto por el frío como por un presentimiento oscuro. La luz dentro de la casa titiló un par de veces, pero nadie salió. El pecho se me apretó. ¿Dónde estaba Julián? ¿Qué hacía Adilene, mi nuera? Revolví mi bolso buscando la llave de repuesto. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 2 veces para acertar en la cerradura. La puerta cedió. Un aire helado me golpeó el rostro, trayendo consigo el olor tenue y lúgubre de velas consumidas. La sala apareció ante mis ojos, pero ya no parecía la casa de mi hijo. El sofá estaba perfectamente ordenado, como si nadie lo hubiera usado jamás. En la mesa había una botella de vino abierta, junto a una copa de cristal marcada con labial rojo. Una fina capa de polvo cubría la superficie, como si todo hubiera estado olvidado por semanas. El corazón me latía con fuerza. Algo estaba mal, muy mal. Caminé hacia la cocina. El olor a comida podrida me revolvió el estómago. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Un vestido rojo había sido arrojado sobre una silla, como si alguien se hubiera marchado con prisa. Llamé en voz baja: «Julián, Adilene», pero solo mi propio eco me respondió. Subí las escaleras. Cada paso pesaba como si me arrastrara hacia un abismo. Los dormitorios estaban vacíos, las camas impecables sin una sola arruga, como si nunca hubieran dormido allí. El armario entreabierto dejaba ver que algunas maletas ya no estaban. Mi mente era un torbellino. ¿A dónde se habían ido? ¿Por qué no había nadie? Al bajar de nuevo, un ruido metálico sonó desde el suelo de madera, leve pero cortante, como el arrastre de una cadena. Me quedé inmóvil, agudizando el oído. El sonido volvió, más claro esta vez, proveniente de la puerta del sótano. Me acerqué, el corazón golpeando en mi pecho. La puerta estaba asegurada con un candado de hierro reluciente, completamente nuevo, distinto al viejo que yo conocía. Lo toqué. Aún estaba tibio, como si alguien lo hubiera cerrado hacía poco. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién lo había puesto? ¿Y por qué? Corrí a la cocina, tomé el cuchillo más afilado del cajón. La mano me temblaba tanto que casi lo dejó caer. Con toda la fuerza de una madre desesperada, intenté forzar el candado. Cada golpe de cuchillo era como un tajo en mi propio corazón, como si estuviera abriéndome paso para recuperar a mi hijo. Por fin, el candado se soltó y cayó al piso con un sonido seco y duro. Empujé la puerta, y un hedor a humedad, medicinas y cuerpo sin asear me golpeó de lleno. Fruncí el ceño, casi retrocedí, pero mis pies siguieron avanzando, guiados por una fuerza invisible. Encendí la linterna del celular. La luz débil iluminaba las escaleras de madera vieja. Cada peldaño crujía bajo mis pies y cada paso hacía que mi corazón latiera descontrolado.
En la esquina del sótano, la luz alumbró una figura encogida, sentada en el piso de cemento helado. Casi dejé de respirar cuando reconocí que era Julián. Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, estaba ahí, con la ropa hecha jirones, el cabello pegajoso de sudor, los pies descalzos llenos de lodo. Sus manos temblaban, los ojos rojos, hundidos como dos huecos oscuros. Murmuraba con voz débil, entrecortada: «No me hagan beber más, ya me porté bien, por favor no apaguen la luz». Corrí hacia él gritando: «Julián, hijo, soy yo, tu madre». Pero apenas toqué su hombro, se estremeció, se pegó contra la pared y se cubrió la cabeza con las manos como un animal acorralado. Sus ojos estaban desorbitados, sin rastro de la luz que alguna vez brillaba cuando sonreía a mi lado. No me reconocía. Mi corazón se hizo pedazos. Mi hijo, el niño al que cargué en mis brazos, al que canté para dormir, ahora me miraba como a una extraña. Me arrodillé, las lágrimas a punto de caer, pero me contuve. Tenía que ser fuerte, por él. Miré alrededor, buscando respuestas para aquella pesadilla. En el piso había un plato de plástico con agua turbia, junto a un pedazo de pan enmohecido y varios blísteres de pastillas tirados, como si alguien los hubiera lanzado ahí con desprecio. Una bombilla solitaria colgaba del techo, parpadeando débilmente, a punto de apagarse. Ese sótano no era un lugar para vivir, era una cárcel, un infierno. ¿Quién le había hecho esto a mi hijo? ¿Adilene? ¿La nuera en la que confié? ¿La que pensé que cuidaría de Julián cuando yo no pudiera estar? Me apresuré a ayudarlo a levantarse, pero él temblaba. Se tapaba los ojos como si la luz fuera algo aterrador. «No, no apaguen la luz», susurraba con voz trémula, como un niño. Me quité el abrigo y lo envolví para darle un poco de calor. Cada paso que di para sacarlo de ahí fue una batalla contra mí misma. Quería gritar, romperlo todo para ahuyentar el dolor que me desgarraba, pero no podía. Tenía que sacar a mi hijo de ese lugar, lejos de la oscuridad. Al llegar a la sala lo senté en el sofá, pero él seguía encogido, con la mirada fija en el piso, como si temiera que la luz lo borrara. La casa estaba sumida en silencio. Solo se escuchaba el viento colándose por las rendijas de la puerta, trayendo un frío que cortaba la piel. La puerta del sótano seguía abierta detrás de mí, como un recordatorio de la pesadilla que acababa de presenciar. Me quedé de pie, con los puños apretados, sintiendo que dos mundos coexistían en el mismo espacio, uno arriba, lleno de apariencias, y otro abajo, de dolor y desesperanza. El nudo en mi pecho no era solo por Julián, sino por haber permitido que cayera en ese infierno sin darme cuenta. Lo llevé despacio a la sala. Cada paso se sentía como arrastrar un mundo en ruinas. Mi hijo temblaba, sus manos se aferraban a mí, como si al soltarme volviera a hundirse en la oscuridad. Lo acomodé en el sofá frío y corrí a la cocina a buscar agua limpia. Abrí el refrigerador y solo encontré unas botellas viejas de agua mineral, con polvo en las tapas. Abrí una y se la ofrecí. Julián la sostuvo con las manos temblorosas. Bebió apenas unos sorbos y empezó a toser. El agua se le escurría por la comisura de los labios. «Mamá, no tengo sed», susurró con voz débil, asustado como un niño. Cerré los ojos, apreté fuerte las manos para no llorar. Mi hijo, que alguna vez fue fuerte, que reía llenando la casa de alegría, ahora no era más que una sombra. Me levanté y caminé hacia el botiquín colgado en la pared de la cocina, esperando encontrar algo que pudiera ayudar a Julián. Pero al abrirlo, sentí que el corazón se me detenía. Había varias botellas de tranquilizantes y medicamentos psiquiátricos alineados, con etiquetas de nombres extraños y dosis inusualmente altas. Una decía lorazepam 2 miligramos, otra haloperidol, fármacos que yo, como exenfermera, sabía muy bien que nunca se deben usar a la ligera. El folleto que acompañaba tenía la firma de un doctor llamado Dr. Vargas, un nombre que jamás había escuchado. ¿Quién había recetado todo esto? ¿Quién se atrevía a dárselo a mi hijo? Apreté el frasco en mi mano, con el pecho ardiendo, pero el ruido de un motor en el patio interrumpió mis pensamientos.
Rápido como un reflejo, apagué la luz de la sala y jalé a Julián para que se levantara. «Hijo», en silencio. «Sígueme», susurré, con la voz entrecortada. Él me miró con los ojos llenos de pánico, pero aún así me siguió tambaleante. Lo empujé detrás de las gruesas cortinas de la ventana, donde la luz no podía filtrarse. El corazón me golpeaba el pecho, apenas podía respirar. Por la rendija vi un auto negro y reluciente detenerse frente al portón. Adilene, mi nuera, bajó del coche, vestida con un vestido ajustado, el cabello rizado cayendo en ondas brillantes. A su lado iba un hombre joven, con un traje negro impecable y una sonrisa segura en los labios. Caminaban del brazo, cercanos como esposos, y en la otra mano cargaban bolsas de compras con logotipos de lujo. La risa aguda de Adilene resonó, cortante como un cuchillo en mi pecho. Ella agitaba las llaves del coche y entró a la casa como si fuera una reina. Contuve el aliento, llevé a Julián a un cuartito junto a la sala, un antiguo trastero. «Hijo, quédate aquí, no hagas ruido», murmuré, cerrando la puerta con llave, con las manos temblando tanto que casi se me caen. Por la ranura vi a Adilene y al hombre subir las escaleras. Ella se cambió a un vestido rojo encendido, con el logo de Chanel brillando en el pecho, como presumiendo su lujo. El hombre se quitó el saco, descorchó una botella de vino y preparó una cena en el comedor. El aroma de carne asada se mezclaba con el sonido suave del jazz que salía de las bocinas. Brindaron. El tintinear de las copas llenó el aire, seguido de risas. Adilene le dio un beso en la mejilla al hombre y dijo con voz dulce: «Amor, hoy estoy tan feliz. Todo está saliendo como planeamos». El tipo se rió fuerte y contestó: «Con esto, nadie podrá detenernos, mi amor». Mientras tanto, desde el cuartito, los gemidos débiles de Julián atravesaban el silencio, como cuchilladas en mi pecho. «No me hagan tomar más. No me encierren otra vez». Su voz era apenas un hilo, pero cada palabra sonaba como un grito dentro de mí. Me tapé la boca con la mano, conteniendo el llanto. Arriba, la risa de Adilene y su amante retumbaba, ligera, despreocupada, como si vivieran en un mundo ajeno. Abajo, mi hijo había gritado, suplicado, y ahora solo murmuraba en la desesperación. Dos mundos opuestos, el brillo del lujo y la oscuridad del dolor, coexistiendo bajo un mismo techo. Sentí que me partía en dos, desgarrada entre la angustia por Julián y la rabia por la desvergüenza de Adilene. Avancé por el pasillo, pisando como una sombra, hasta acercarme a la rendija de la puerta del comedor. Por el hueco vi cómo se sentaban frente a frente, la luz de las velas iluminando el rostro de Adilene. Ella reía, contando su día de compras, alardeando del bolso nuevo que costaba miles de dólares. El hombre asentía, le servía más vino y le tomaba la mano mientras susurraba algo que la hacía reír. Yo apreté el borde de mi blusa, con las uñas clavándose en la palma. Ellos estaban viviendo la vida de mi hijo, gastando su dinero, mientras él estaba encerrado como un animal en el sótano. Quería irrumpir, gritar, abofetear ese rostro maquillado de Adilene, pero sabía que no podía. No ahora. Necesitaba pruebas. Tenía que mantener la calma para salvar a Julián. Me eché hacia atrás, salí al patio trasero, donde la puerta de vidrio daba directo al comedor. Mis manos temblaban mientras sacaba el celular y tomaba unas fotos a través del cristal. Adilene y su amante seguían riendo, sin sospechar que yo estaba ahí, escondida en la oscuridad. El flash del teléfono brilló, pero ellos estaban tan absortos que ni lo notaron. Miré las fotos recién tomadas, la sonrisa radiante de Adilene, la mano del hombre sobre su hombro, la mesa repleta de platillos. Cada imagen era una puñalada, pero también una pieza más para desenmascararlos. Guardé el celular en el bolsillo, el corazón golpeando fuerte, con la sensación de que el mundo entero daba vueltas. Adilene despidió a su amante. Su risa estridente todavía resonaba cuando la puerta se cerró. Me quedé en la penumbra de la sala, esperando a que sus tacones resonaran por las escaleras. Cuando estuve segura de que había entrado a su habitación, me deslicé a la cocina, moviéndome ligero como una sombra. Abrí el cajón junto al horno, pensando en encontrar agua o algo más para Julián. Pero lo que apareció fue un legajo grueso de documentos, mal acomodado.
con una esquina sobresaliendo. En la portada había una mancha de lápiz labial rojo, como si alguien lo hubiera escondido con prisa. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había montones de papeles bancarios, contratos de transferencia de propiedades, todos con la firma de Julián Herrera. Pero la escritura era torpe, temblorosa, nada que ver con la mano firme de mi hijo. Yo lo había visto firmar antes, cada letra clara, fuerte. Esas firmas, en cambio, parecían hechas por alguien bajo presión, o peor aún, falsificadas. Algunas páginas hasta tenían sellos notariales, pero la tinta estaba corrida, como si los hubieran estampado a las apuradas. La rabia me hirvió por dentro, pero me obligué a mantener la calma. Saqué el celular, fotografié cada página, cada firma, cada sello. El flash brillaba en la oscuridad, y luego volví a colocar el legajo exactamente como estaba, sin dejar rastro alguno. Si Adilene lo descubría, todo se vendría abajo. Salí a la sala, mis ojos revisando cada rincón. En el estante viejo vi una cajita de madera, mal puesta en un costado. La abrí, el corazón latiendo más fuerte al ver dentro el pasaporte de Adilene y un fajo de recibos de hoteles en Cancún, Cabo, Puerto Vallarta. Lugares que Julián había soñado visitar con la familia, ahora convertidos en paraísos de lujo para ella y su amante. Revisé los recibos, cargos de tarjeta a nombre de aquel hombre, vinos caros, anillos de diamantes, bolsas de diseñador. Cada comprobante era otro cuchillazo, como si arrancaran pedazos de la vida de mi hijo para costear sus excesos. Mientras Julián estaba encerrado en un sótano, sobreviviendo con pan duro, Adilene y aquel tipo disfrutaban en restaurantes elegantes, riéndose frente al mar. Apreté el fajo de recibos con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma, pero no dejé que las lágrimas salieran. No ahora. Guardé todo en el bolsillo de mi abrigo, decidida a proteger cada prueba. De repente, los tacones de Adilene resonaron en la escalera. Me sobresalté y corrí a esconderme tras la cortina gruesa de la sala, conteniendo la respiración. Por la rendija la vi pasar por el pasillo, el teléfono pegado al oído, riéndose con coquetería. «Amor, mañana firmo el papel del préstamo». «¿Sí?», decía con una voz melosa y helada a la vez. Ahora no quiero pensar en trabajo. Me quedé helada, el corazón detenido. ¿Préstamo? ¿A nombre de Julián otra vez? No solo estaba saqueando sus bienes, también planeaba hundirlo en deudas, mientras él ni siquiera sabía dónde estaba. Avancé sigilosamente hacia la escalera y la vi frente al espejo, retocando su labial con una mirada de autosatisfacción. Se miraba, pero era como si no viera a nadie más que a sí misma. Cerré el puño con fuerza, conteniendo la furia que me quemaba el pecho. Entré al despacho de Julián, donde él solía pasar horas revisando los papeles de la empresa. La computadora estaba bloqueada con contraseña, la pantalla completamente negra. Mis ojos recorrieron el escritorio y un destello llamó mi atención. Un pequeño USB plateado junto al teclado. Era tan diminuto que cualquiera lo habría pasado por alto, pero yo supe al instante que podía ser la clave. Lo guardé en el bolsillo de mi blusa sin perder tiempo en revisarlo. Mi intuición me decía que ahí estaba lo que necesitaba para desenmascarar a Adilene. Justo en ese momento escuché el ruido de sus tacones acercándose. Salí apresurada del cuarto y me deslicé hacia la cocina. En la mesa del comedor había un sobre abierto, como si alguien lo hubiera dejado olvidado. Lo tomé y al abrirlo sentí que la sangre se me congelaba. Dentro había fotos de Adilene y su amante, riéndose en un restaurante elegante, con las velas iluminando la mesa. Ella lo abrazaba del brazo, con la cabeza recargada en su hombro, sonriendo como si fueran una pareja perfecta. Quizá hasta habían contratado a un fotógrafo para presumir su vida de lujo. En una de las fotos, brillaba en su mano el anillo que Julián le había regalado el día de la boda. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de la rabia que me consumía. Guardé el sobre en el bolsillo con cuidado, sin arrugarlo. Cada foto, cada recibo, cada papel falso eran balas que usaría contra la traidora que había destrozado la vida de mi hijo. Los pasos de Adilene sonaron más cerca, bajando las escaleras hacia la cocina. Me escabullí por la puerta trasera, cerrándola suavemente, conteniendo la respiración en la oscuridad.
A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos débiles entraban por las cortinas, un motor conocido rugió en el patio y mi corazón dio un salto. Me asomé con cautela y vi un coche negro brillante detenerse. Adilene bajó con su vestimenta ostentosa de siempre y abrió la reja para dejar pasar a su amante. Él llevaba un traje gris y esa sonrisa arrogante de quien cree tener el mundo en las manos. Entraron a la casa, las carcajadas de Adilene resonando como cuchilladas en mi pecho. Tomé la mano de Julián con fuerza y le susurré: «Hijo, quédate aquí, yo me encargo». Él me miró con ojos perdidos, pero asintió levemente, confiándome toda su esperanza. A través de la rendija vi cómo se acomodaban en la sala. Adilene cruzó las piernas en el sofá frente a su amante, con una copa de vino tinto en la mano. Soltó una risa burlona y dijo con desprecio: «¿De qué te preocupas? Julián ya no es una persona, solo es un cuerpo temblando. Ahorita mismo sigue en el sótano». Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Sentí la sangre hervir y mis manos comenzaron a temblar de furia. Mi hijo, el orgullo de nuestra familia, reducido a ser llamado un cuerpo. El hombre asintió, dio un sorbo a su taza de porcelana blanca y respondió con calma calculada: «Cuando tengamos todos los papeles listos, venderemos esta mansión. Nos mudaremos a Madrid, empezaremos de nuevo. Hiciste un gran trabajo». Adilene ambos rieron, como si hablaran de un negocio y no de la destrucción de la vida de mi hijo. Ya no pude contenerme. La rabia me nubló el miedo. Empujé la puerta y entré, con pasos firmes y pesados. La copa en la mano de Adilene se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos con un sonido metálico. El vino se extendió sobre la madera como si fuera la sangre de Julián. Ella levantó la vista, sorprendida apenas un instante, pero pronto recuperó la calma. «¿Isabel? ¿Qué hace aquí?», dijo con voz fría, sin pizca de temor. «Pensé que regresaba hasta el próximo mes». La miré directo a los ojos, como si todo el mundo se redujera a esa mirada helada. «Dejaste a mi hijo en el sótano», dije apretando cada palabra, con la voz quebrada por la furia. «Mientras tú sales a cenar, a comprar y a pasear con tu amante, ¿y todavía lo llamas un cuerpo?». Adilene cruzó los brazos, con una sonrisa desafiante en los labios. Él ya era débil desde hace tiempo, no pudo soportar la presión y se volvió loco, dijo, con un tono plano, como si contara una historia que no le importaba. «Yo solo lo ayudé a terminar antes. En realidad debería darme las gracias». Sus palabras fueron como una bofetada en mi cara. «¿Gracias? ¿Por encerrar a mi hijo en un sótano? ¿Por envenenarlo con pastillas? ¿Por robarle la vida?». Quise gritar, quise abalanzarme sobre su cara pintada y abofetearla, pero sabía que debía mantener la calma. No era el momento de perder el control. El amante se levantó, dispuesto a intervenir, con voz resbaladiza. «Está malinterpretando todo. Nosotros solo…». Yo levanté la mano, cortándolo. «A ti no te he preguntado nada. Eres solo una sanguijuela, viviendo de la crueldad de ella». Se quedó helado, el rostro enrojecido, pero sin atreverse a decir más. Adilene se acercó, con la mirada fija y la voz cargada de veneno. «¿Cree que puede salvarlo? Él ya no tiene nada. La casa, el dinero, el honor, todo es mío ahora». Se quedó ahí, altiva, convencida de que ya había ganado. Pero no sabía que yo lo había visto todo: los papeles falsificados, las facturas de lujos, las fotos de una felicidad inventada. La miré directo a los ojos y apreté cada palabra. «Podrás manipular al mundo entero, pero no puedes engañar a una madre cuando ve a su hijo hundiéndose en el infierno». El aire en la sala se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. El tic-tac del reloj de péndulo se mezclaba con el goteo del vino que caía del vaso roto en el suelo. Adilene se dio vuelta, se sentó tranquila en la silla y llenó otra copa, como si todo aquello no fuera más que un juego. «Si quiere demandar, hágalo», dijo con frialdad. «No me da miedo. En el juzgado, lo que diga será apenas el llanto de una vieja senil. ¿Quién le va a creer?». Su sonrisa fue como una puñalada, pero no respondí. Me di la vuelta y salí, cada paso conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. Afuera, la luz helada de la luna lo cubría todo.
iluminando el rostro tembloroso de Julián, que me miraba desde la ventana del cuartito. Sus ojos, aunque perdidos, brillaban con un destello de esperanza al verme. Apreté con fuerza la memoria USB en el bolsillo de mi abrigo y le prometí en silencio: no dejaré que ella gane, Julián. Nunca. Después de enfrentar a Adilene, supe que no podía permitir que Julián permaneciera un minuto más en esa casa. Cada segundo allí era otro segundo de miedo y oscuridad para mi hijo. Volví al cuartito, donde él seguía acurrucado en la esquina, con los ojos cerrados y la camisa empapada de sudor. Me arrodillé, lo tomé suavemente por los hombros y susurré con la voz temblorosa: Julián, hijo, soy yo, tu madre. Te voy a sacar de aquí. Ahora mismo él abrió los ojos, la mirada perdida, y murmuró apenas: mamá, tengo miedo, ellos quieren matarme. Sus palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo. Lo abracé, conteniendo las lágrimas, mientras sentía su cuerpo frágil y tembloroso. Estoy aquí, hijo. Nadie más te va a hacer daño, le susurré, aunque yo misma temblaba por lo que estaba a punto de enfrentar. Busqué una manta vieja en el rincón del cuarto y envolví a Julián, ocultando su aspecto demacrado. Su cuerpo era tan ligero que parecía que toda la vida se le había escapado. Lo ayudé a salir por la puerta trasera, paso a paso, cuidando de no hacer ruido. Desde arriba todavía se escuchaban las risitas de Adilene, despreocupadas y crueles, como si no le importara en absoluto si su esposo vivía o moría. Cada risa era un corte en mi corazón, pero yo apreté los dientes, concentrada solo en sacar a Julián de allí. La puerta trasera crujió al abrirse, pero no me detuve. Lo llevé por el patio, donde la luz de la luna caía sobre los arbustos secos de flores, las mismas que Julián cuidaba cuando estaba sano. Al llegar al callejón oscuro detrás de la casa, vi la luz tenue que salía de la vieja van de don Mateo, un amigo de muchos años que antes fue chofer de ambulancia. Lo había llamado la noche anterior, después de tomar fotos de Adilene y su amante. Mateo estaba allí, flaco pero con la mirada firme. Al ver a Julián, se quedó helado y murmuró con voz entrecortada: Dios mío, ¿cómo terminó el muchacho así, Isabel? Yo solo asentí, sin atreverme a hablar, temiendo que si lo hacía me pondría a llorar. Colocamos a Julián en el asiento trasero y lo cubrí con mi abrigo para mantenerlo caliente. No al hospital cercano, le dije a Mateo, con voz baja pero firme. Adilene podría encontrarlo. Llévalo a la clínica del doctor Ramírez. Confío en él. En el camino, la van se sacudía al pasar por calles oscuras, mientras las luces de los postes iluminaban el rostro pálido de Julián. Él se estremecía, murmurando: no me obliguen a tomar más. Por favor, no apaguen la luz. Cada palabra era como una aguja en mi corazón. Le tomé la mano con fuerza, tratando de transmitirle algo de energía. Estoy aquí, hijo. No dejaré que nadie apague la luz, le dije, aunque sabía bien que la oscuridad ya se había instalado en su mente. Miré por la ventana, viendo pasar las calles conocidas, que ahora parecían extrañas, como si el mundo entero hubiera cambiado desde que me fui a trabajar. Cuando llegamos a la clínica privada del doctor Ramírez, un viejo compañero de estudios mío y de Mateo, lo ayudé a entrar. El consultorio era pequeño, con un olor a desinfectante que me dio la sensación de seguridad que tanto necesitaba. Ramírez, con su cabello canoso y sus ojos serenos, soltó un suspiro al ver a Julián. Le quitó las vendas del brazo, revisando su cuerpo delgado y lleno de moretones. Isabel, el chico está gravemente desnutrido, dijo con voz grave. Las muñecas muestran marcas de ataduras y estos moretones no son recientes. Asentí, conteniendo las lágrimas, mordiéndome los labios para no quebrarme. Ramírez tomó muestras de sangre y orina, luego lo llevó a una sala para hidratarlo con suero. Cuando los resultados regresaron, Ramírez me llamó a su oficina. Ajustó sus lentes y habló con seriedad. La orina de Julián muestra rastros de sedantes fuertes, lorazepam y otras sustancias, administradas de forma continua por largo tiempo. Esto no es un accidente, Isabel. Alguien lo obligó a tomar estas drogas para alterar su mente. Esto es un crimen sistemático. Sus palabras cayeron sobre mí como un martillazo.
Yo lo sospechaba, pero escucharlo confirmado lo hacía más real y más doloroso. Voy a redactar un informe médico, continuó, pero usted debe estar preparada. La batalla legal que viene no será fácil. Asentí, apretando contra mí la carpeta que llevaba, con los documentos falsificados, la memoria USB y el sobre con fotos. Lo sé, respondí con firmeza, pero no pienso detenerme. Esa noche me senté al lado de la cama de Julián en la clínica. Él yacía ahí, con los ojos cerrados, la respiración agitada pero más estable. La lluvia golpeaba el techo de lámina junto a la ventana, cada gota como un tambor anunciando la batalla que estaba por venir. Miré a mi hijo y vi otra vez al niño que solía correr tras de mí en el patio, que reía fuerte cuando le contaba cuentos de hadas. Pero ahora, ese niño estaba herido, aprisionado, traicionado por la misma persona que amaba. Le acaricié el cabello y susurré: «Perdóname, Julián. Te dejé solo demasiado tiempo». Mis lágrimas cayeron, pero no las limpié. Quería sentir este dolor para que me recordara que debía ser fuerte, por Julián, por la justicia. A la mañana siguiente, salí del consultorio del doctor Ramírez, con el corazón pesado pero los pasos firmes. Julián estaba más estable, aunque sus ojos seguían perdidos, como si la sombra del sótano aún lo persiguiera. No podía esperar más. Necesitaba actuar. Necesitaba a alguien que me ayudara a sacar a Adilene a la luz. Conduje hasta la oficina del abogado don Esteban, viejo camarada de mi difunto esposo. Era un hombre curtido, de cabellos blancos pero con una mirada afilada como navaja. Al entrar, se puso de pie y me estrechó la mano con fuerza. «Isabel, sé que no vienes por algo pequeño. Dime, ¿qué pasó?» No respondí de inmediato, solo desplegué en silencio todas las pruebas sobre su escritorio de madera gastada. La copia del contrato de transferencia con la firma falsificada, las fotos de Adilene y su amante riendo en un restaurante, las imágenes del sótano con cadenas, platos de plástico y pastillas esparcidas, junto con el informe médico del doctor Ramírez. Cada objeto era una pieza del infierno que había sufrido mi hijo. Esteban revisó con atención cada hoja, cada fotografía y frunció el ceño. «Estas pruebas son suficientes para abrir un caso penal», dijo con voz grave pero firme. «Pero Isabel, debes estar preparada. Adilene peleará con todo. Tiene dinero, buenos abogados y sabe manejar a los medios». Asentí, el corazón latiendo con fuerza. Lo sabía. Adilene no era fácil de enfrentar. Era cruel, astuta y tenía a su amante respaldándola. Pero no estaba ahí para dejarme intimidar. «No me importa qué tan fuerte sea», respondí, con la voz temblorosa por la emoción. «Ella encerró a mi hijo en un sótano, Esteban. Haré lo que sea necesario para que pague tal como Esteban predijo». Pocos días después de sacar a Julián de esa casa, los tabloides locales comenzaron a atacarme. Una mañana, al salir por un café, vi un periódico barato tirado en la acera, con un titular en letras grandes: «Madre inventa historia para difamar a su nuera y quedarse con la herencia». El artículo usaba palabras filosas como cuchillos, llamándome vieja delirante, aprovechada de la enfermedad de su hijo para lucrar. Me quedé ahí, en medio de la calle, apretando el periódico, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Mi teléfono no dejaba de sonar, llamadas anónimas con risas burlonas. «¿Quién crees que te va a creer? ¡Vieja loca!». Algunos incluso pegaron volantes por todo el barrio, con mi foto y la frase: «Madre paranoica calumnia a su nuera». Arranqué uno de esos papeles, vi mi rostro difamado y sentí un dolor agudo, pero no me quebré. Podían llamarme lo que quisieran, pero no permitiría que borraran la verdad sobre Julián. Mientras tanto, Adilene aparecía en las redes sociales, publicando fotos y videos cuidadosamente preparados. Se mostraba al lado de la cama, fingiendo cuidar al esposo con problemas mentales, con frases llenas de falsa compasión. «Yo solo quiero ayudarlo, pero su familia me malinterpreta». Su amante, haciéndose pasar por un pariente lejano, comentaba sin parar apoyándola, compartiendo publicaciones para amplificar la historia. Veía esos videos, a Adilene secándose lágrimas fingidas, y comprendía que habían planeado todo desde antes, quizá desde que yo aún estaba de viaje. Cada publicación era una puñalada, pero también un motivo más para seguir adelante.
No iba a permitir que convirtiera a Julián en un instrumento de sus mentiras. Esteban me llamó una tarde. Su voz era seria. Isabel, no respondas con palabras. Deja que la verdad hable. El tribunal abrirá una audiencia preliminar en unas semanas. Pero necesitamos más testigos, asentí, sabiendo que las pruebas en papel no eran suficientes. Necesitaba a personas que hubieran visto, que hubieran escuchado lo que pasaba en esa casa. Fui a ver a doña Mireya, la vecina de al lado, una mujer mayor con el cabello plateado y los ojos bondadosos. Me invitó a pasar, preparó té, pero su mirada estaba llena de preocupación. Isabel, escuché los gritos de Julián desde el sótano muchas noches, dijo con voz temblorosa. Eran gritos de, no me encierres, no apagues la luz. Le pregunté a Adilén, pero ella solo me contestó molesta que no me metiera. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Le tomé la mano y susurré. Doña Mireya, necesito que diga todo esto ante el tribunal. Por Julián. Después busqué a Sofía, la exempleada doméstica de Adilén. Vivía en un pequeño departamento en las afueras y sus ojos reflejaban miedo al verme. Yo llegué a ver frascos extraños en la cocina, contó Sofía con voz titubeante. Pregunté por Julián, pero la señora Adilene me gritó y me corrió la semana siguiente. Aún con temor al poder de Adilene, aceptó testificar. Esteban y yo grabamos en video todas las declaraciones de doña Mireya y Sofía, y las guardamos con cuidado en una memoria USB junto con las demás pruebas. Cada palabra, cada historia, era otra bala en mi arsenal. El día que recibí la citación del tribunal, me quedé frente a la entrada, mirando los escalones de piedra helados. Los periodistas se agolpaban, me empujaban los micrófonos a la cara, lanzando preguntas como cuchillos. ¿Es cierto que inventó todo para quedarse con los bienes? ¿De verdad su hijo está loco? No respondí. Solo saqué mi teléfono y abrí la foto de Julián, flaco, con los ojos enrojecidos, encogido en el sótano. Se las mostré sin decir una palabra. Hubo unos segundos de silencio, luego el estruendo de las cámaras, los flashes iluminando como si quisieran devorarme. Crucé entre ellos, la cabeza en alto, y entré al tribunal. En mi interior sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. El día de la primera audiencia me puse un vestido negro sencillo y un pañuelo blanco en el cuello, como un recordatorio de los días de luto que Julián y yo habíamos vivido. Lo ayudé a entrar al tribunal, paso a paso, pesado pero firme. Julián estaba débil, caminaba despacio, sus ojos aún enrojecidos pero con un brillo nuevo, como si una chispa de esperanza hubiera regresado. Le tomé la mano, sentí sus dedos fríos y temblorosos y la apreté fuerte, queriendo pasarle mi fuerza. «Mamá está aquí, hijo», le susurré, tratando de mantener la voz serena, aunque por dentro me desgarraba un huracán. Afuera del tribunal, los reporteros seguían amontonados, los flashes estallaban sin cesar. Algunos gritaban con voces agudas, cortantes como navajas. «Señora Isabel, ¿este es el hijo loco que usted encerró para inventar una historia? Hace todo esto por dinero, ¿verdad?». Cada palabra me atravesaba como una daga, pero no respondí. Solo apreté con más fuerza la mano de Julián y lo guié entre la multitud, con la cabeza en alto. Yo no había ido ahí para justificarme ante ellos. Estaba ahí para reclamar justicia para mi hijo. En la sala de audiencias, el aire era denso, sofocante. Llevé a Julián hasta la primera fila, sintiendo decenas de miradas clavadas en nosotros. Entonces entró Adilene, como si subiera a un escenario. Llevaba un vestido azul ajustado, los labios pintados de rojo intenso, el cabello ondulado con volumen, y cada paso destilaba arrogancia y seguridad. Su amante, con un traje negro reluciente y un Rolex brillante en la muñeca, se sentó en las últimas filas con una mirada desafiante. Me miró con una sonrisa torcida que parecía decir: «Usted no podrá hacer nada». Adilene me sostuvo la mirada. Sonrió con suficiencia y le guiñó un ojo a su abogado, un hombre joven de corbata roja y rostro gélido, como una máquina. Yo apreté los puños, luchando contra la furia que me hervía en el pecho. Ellos pensaban que podían manipular a todo el tribunal, pero yo no iba a dejar que se salieran con la suya.
El juez don Ignacio entró, de porte imponente y rostro severo. Golpeó el mazo y el sonido firme hizo que toda la sala quedara en silencio. La audiencia comienza, dijo con voz grave pero llena de autoridad. El abogado de Adilén se levantó, avanzó al centro de la sala con un tono fluido como si hubiera ensayado cientos de veces. Señoría, mi clienta, la señora Adilene Torres, ha cuidado con dedicación a su esposo con enfermedad mental, Julián Herrera, durante muchos años. Él tiene un historial de inestabilidad desde hace tiempo y las acusaciones de la señora Isabel, la suegra de Adilén, no son más que el producto de conflictos familiares. La señora Isabel inventó esta historia de maltrato para apropiarse de los bienes de su hijo. Hizo una pausa. Miró alrededor de la sala con una seguridad que parecía la de alguien convencido de la victoria. Los reporteros tomaban notas sin parar. Algunos incluso asentían, como si sus palabras fueran una verdad indiscutible. Yo me quedé allí, escuchando cada palabra de ese abogado, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. ¿Se atrevían a llamar a Julián un enfermo mental? ¿A decir que yo inventaba todo? Miré a Julián. Tenía la cabeza gacha, las manos apretando el borde de su camisa, como si esas palabras lo empujaran de nuevo a la oscuridad. Quise ponerme de pie, gritar que todo era mentira, pero Esteban, sentado a mi lado, puso su mano sobre mi hombro y negó suavemente con la cabeza. «Tranquila, Isabel», susurró, «ya viene nuestro turno». Cuando Esteban se levantó, no habló mucho. Simplemente caminó hacia el proyector y mostró una fotografía. Era Julián, delgado, encogido en la esquina del sótano, junto a un cuenco de agua turbia y pastillas esparcidas. La luz de la pantalla iluminó el rostro pálido de mi hijo, y la sala entera quedó en silencio por unos segundos. Los murmullos se apagaron. Algunas personas se taparon la boca, otras lo miraban horrorizadas. Miré a Adilene. Ella seguía erguida, inclinando apenas la cabeza, con esa sonrisa delgada en los labios, como si todo fuera una puesta en escena. Pero yo vi, en lo profundo de su mirada, un destello de inseguridad. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden. «Llamen al testigo Julián Herrera», anunció. La sala entera estalló en murmullos. Yo tomé a Julián del hombro, ayudándolo a subir al estrado. La luz lo alcanzó de lleno, revelando los moretones difusos en sus muñecas. Temblaba, con las manos apretando su ropa, como si temiera que un solo movimiento en falso lo arrastrara otra vez a la oscuridad. Yo, abajo, sentía el corazón golpearme el pecho, deseando abrazarlo, protegerlo de las miradas del público, de Adilén, de ese amante suyo. «Julián», dijo Esteban con voz suave, «cuéntale al tribunal lo que pasó». Julián respiró hondo, su voz pequeña pero clara en cada palabra. Me encerraban en el sótano, me obligaban a tomar pastillas, pedía agua, pero solo me daban medicinas. Se detuvo, con la mirada perdida, como si reviviera la pesadilla. Les rogaba, pero no escuchaban. Apagaban la luz, me dejaban en la oscuridad. Cada frase era como una puñalada en mi corazón. Vi a varias personas en la sala taparse la boca. Una mujer en la última fila se secaba las lágrimas. Pero Adilene soltó una risa burlona, interrumpiendo. «Señoría, eso no es más que un delirio. Él ha sido débil desde niño, todos lo saben». Su voz sonaba fría, llena de desprecio, como si Julián no mereciera existir. El juez golpeó el mazo, pidió silencio, y su mirada hacia Adilene se volvió fría por un instante. «Señora Torres, no le permito interrumpir al testigo», dijo con voz severa. Miré a Julián, lo vi con la cabeza baja, las manos temblando. Yo quería correr al estrado, abrazarlo, decirle que mamá estaba ahí, que no dejaría que nadie lo lastimara otra vez. Pero solo pude quedarme de pie, apretando los puños, rezando para que la verdad hablara por sí sola. La audiencia se suspendió un momento, pero el ambiente seguía cargado. Llevé a Julián afuera. Sentí su cuerpo estremecerse bajo mi brazo. «Lo hiciste muy bien», susurré, acariciándole el cabello. Él me miró, aún con un poco de miedo en los ojos, pero asintió despacio.
Yo sabía que cada palabra que había dicho hoy era un paso fuera de la oscuridad, y yo, como madre, no dejaría que esas palabras se olvidaran. La siguiente sesión ocurrió en una mañana helada, y el aire dentro de la sala era tan pesado como mi propio corazón. Entré con fuerza en la mano, sujetando la memoria USB plateada que había encontrado en el despacho de Julián. Era pequeña, pero sabía lo que pesaba, como una llave que abría la puerta de la verdad. Se la entregué a Esteban y sus ojos brillaron al recibirla, como si también pudiera sentir su importancia. «Isabel, esto puede ser el giro decisivo», murmuró, lleno de esperanza. Asentí, aunque por dentro llevaba un huracán de angustia y determinación. Yo no solo quería justicia para Julián, quería que Adilene y su amante enfrentaran lo que habían hecho. Cuando el juicio comenzó, el juez don Ignacio golpeó el mazo, pidiendo la presentación de las nuevas pruebas. Esteban se puso de pie, caminó hacia el proyector con paso firme. «Señoría, presentamos una grabación encontrada en el despacho del señor Julián Herrera», dijo con voz grave pero clara. Insertó el USB en la computadora y un mensaje de voz comenzó a sonar, nítido, retumbando en la sala. La voz de Adilene, fría y calculadora, se escuchó. «Solo unas semanas más, amor. La medicina lo va a dejar completamente agotado. Entonces todos los bienes serán nuestros». El amante respondió con voz aceitosa. «Muy bien, cariño. Déjalo en el sótano, nadie lo sabrá». La sala explotó, los periodistas murmuraban, las cámaras destellaban sin parar, los bolígrafos corrían sobre el papel como una tormenta de lluvia. Miré a Adilene. La vi perder el color por un instante, los ojos abiertos de golpe, pero enseguida recuperó la compostura. Se sentó erguida, con los brazos cruzados, los labios apretados, como si la grabación fuera apenas un rumor sin importancia. Pero su amante no pudo esconder el pánico. Bajó la cabeza, sudor perlaba su frente, sus manos se aferraban al asiento con desesperación. Yo apreté los puños, sintiendo que mi corazón latía al mismo ritmo que el reloj en la pared. La verdad, al fin, había salido a la luz. El abogado de Adilene se levantó de inmediato, la voz entrecortada. «Señoría, esa grabación puede estar manipulada. No tiene certificación forense que la valide». Quiso parecer seguro, pero el temblor en su voz lo delató. Esteban replicó con calma, pero con filo en las palabras. «Esta memoria fue encontrada en el despacho del propio señor Julián Herrera. Las marcas de tiempo están intactas y tenemos testigos que escucharon cuando él era maltratado». Se volvió hacia el juez, con la mirada firme. «Llamamos a nuestro primer testigo, la señora Mireya». La señora Mireya subió al estrado, con paso lento, el cabello canoso cayéndole sobre la frente. Miró alrededor de la sala. Sus ojos se detuvieron en mí, como queriendo decirme que no me dejaría luchar sola. «Muchas noches escuché gritos desde la casa de al lado», contó, con voz temblorosa pero clara. Eran los gritos de Julián clamando: «No apaguen la luz, no me encierren». Me preocupé. Llamé a Adilene para preguntarle qué pasaba, pero ella solo me contestó de mala manera: «No se meta en mis asuntos». Yo sabía que algo andaba mal, pero no tuve el valor para hacer más. Sus palabras cayeron como un martillazo en la sala. El público murmuró, algunos negaron con la cabeza, y todas las miradas se dirigieron a Adilene con sospecha. Adilene seguía sentada, con los brazos cruzados y los labios apretados. Pero por primera vez vi un destello de furia en sus ojos, como si el muro de su arrogancia empezara a resquebrajarse. Esteban continuó y llamó a Sofía, la exempleada doméstica de Adilene. Sofía subió al estrado con las manos temblorosas, evitando mirar a Adilene. «Yo vi frascos extraños en la cocina», relató con voz vacilante. «Pregunté por el señor Julián, pero la señora Adilene me regañó y me dijo que no fuera curiosa. Una semana después, me despidieron». El testimonio de Sofía fue otro ladrillo que hacía tambalear aún más el muro de Adilene. El juez pidió que llamaran a Julián de nuevo. Yo lo conduje hasta el estrado, sintiendo su cuerpo tembloroso bajo mi mano. La luz lo iluminaba de frente, resaltando su rostro pálido y sus ojos enrojecidos por el dolor. Julián respiró hondo y con voz quebrada pero firme dijo: «Yo solo quería vivir,
pero me convirtieron en un prisionero. Miró directo a Adilene, ya sin miedo, solo con una profunda agonía. Me encerraban, me obligaban a tomar pastillas, me dejaban en la oscuridad. Yo no soy un cadáver. Sus palabras fueron el golpe final, dejando la sala en un silencio absoluto. Ya no se oían murmullos ni el sonido de los bolígrafos. Solo quedaba un silencio pesado, como si todos contuvieran la respiración ante el dolor de Julián. Miré a Adilene y vi su mano temblar levemente. El vaso de agua frente a ella se agitaba, derramándose por el borde. Por primera vez, noté el miedo cruzar su rostro maquillado, aunque intentaba disimularlo con una sonrisa forzada. El juez golpeó la masa y su voz resonó. El tribunal entrará en deliberación. Las partes deben prepararse para la sentencia. El golpe de la masa sonó firme, como una promesa de que la justicia se cumpliría. Al salir de la sala, los reporteros me rodearon, los micrófonos casi rozándome el rostro, los flashes iluminando sin cesar. Señora Isabel, ¿cómo se siente? ¿Está segura de que ganará? Yo no respondí, solo avancé entre ellos, mientras los flashes captaban el rostro de Adilene detrás de mí. Ella seguía de pie, con gesto frío, pero en sus ojos ya se reflejaba el miedo imposible de ocultar. El día de la sentencia, la sala estaba repleta, el ambiente cargado como antes de una tormenta. Yo me senté en la primera fila, sosteniendo la mano de Julián, sintiendo sus dedos huesudos temblar suavemente en los míos. Vestía la camisa blanca que yo había escogido. Su cuerpo seguía frágil, pero sus ojos brillaban más, como si la esperanza regresara poco a poco después de tanto tiempo en la oscuridad. Le acaricié la mano y le susurré: «Mamá está aquí, hijo. Hoy, la justicia hablará». Julián asintió despacio, su mirada fija al frente, donde el juez don Ignacio se preparaba para leer el veredicto. Afuera, periodistas de todas las ciudades cercanas se agolpaban. Los flashes de las cámaras destellaban sin descanso, como si quisieran inmortalizar cada instante de aquel día decisivo. Adilene entró, ya sin la arrogancia de los juicios anteriores. Llevaba un traje sastre sencillo, gris oscuro, el cabello recogido, el rostro sin maquillaje, pero sus ojos seguían fríos, como si aún creyera que podía librarse de todo. Su amante venía justo detrás, con la cara pálida, el cabello peinado con brillantina pero la frente cubierta de sudor. Evitaba la mirada de la multitud, pero vi cómo le temblaban las manos al sentarse. Los miré, y en mí ya no quedaba ira, solo una firmeza helada. Ellos habían convertido la vida de mi hijo en un infierno, y hoy iban a pagar por ello. El juez don Ignacio se puso de pie, su voz retumbó, grave pero firme. Después de revisar las pruebas y los testimonios, el tribunal declara: Adilene Torres y su cómplice son culpables de maltrato, envenenamiento premeditado, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y despojo de bienes. La sala quedó en silencio absoluto, como conteniendo la respiración. Continuó. La sentencia: 25 años de prisión para Adilene Torres, 18 años para el cómplice. El martillazo resonó, cortante, como un clavo sellando su destino. La sala estalló. Se levantó un murmullo ensordecedor. Los reporteros levantaron sus cámaras disparando sin parar. Los flashes iluminaban todo. Escuché los gritos de la gente. «La justicia se cumplió. El mal paga su precio». Volteé a ver a Julián. Lo vi con la cabeza agachada, los dedos aferrados al borde de su camisa, como si aún no pudiera creer que la pesadilla había terminado. Lo abracé, susurrándole: «Hijo, se acabó. Ya estás a salvo». Pero Adilene, al ser llevada por la policía, de pronto se detuvo frente a mí. Sonrió con desprecio, los ojos llenos de veneno. «Seguro está feliz, ¿verdad? Pues igual se va a quedar sola en esa casa, con un hijo retrasado». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero no contesté. Solo la miré fijo a los ojos, con determinación, sin titubear. Y cuando los policías le pusieron las esposas, vi como por primera vez se le escapaba un destello de miedo que no pudo ocultar.
Su amante fue sacado enseguida después de ella, la cabeza agachada, intentando cubrirse de las cámaras. Pero la multitud no lo perdonó. Le gritaron: «¡Monstruo! ¡Parásito de mujeres!». Aceleró el paso, pero los insultos lo persiguieron, como si fuera otra condena dictada por el pueblo. Yo me quedé ahí, mirándolos ser llevados, sin sentir satisfacción, solo un alivio mezclado con dolor. La justicia se había cumplido, pero las heridas en el corazón de Julián, y también en el mío, tardarían mucho en sanar. Esa noche regresé a casa, la casa que había sido el infierno de mi hijo. En silencio entré al dormitorio de Adilene, donde había dejado las huellas de su lujo y sus mentiras. Abrí el closet y encontré vestidos lujosos, tacones altos y cajas de maquillaje costoso. Cada objeto era un recordatorio de los días en que vivió cómoda a costa del sufrimiento de Julián. No sentí rabia, no lancé maldiciones. Solo empecé a recoger todo, vestido por vestido, zapato por zapato, labial por labial, metiéndolos en bolsas grandes. Cada vez que una bolsa pesada golpeaba el piso, el sonido seco era como cerrar una puerta del pasado. Las cargué hasta la iglesia cercana y doné todo, sin quedarme con nada. Quería borrar todo rastro de Adilene de esa casa, de la vida de Julián. Una semana después del juicio, llevé a Julián a un centro de rehabilitación especial en las afueras de la ciudad, donde el aire fresco y las hileras de árboles daban una sensación de paz. Cada día manejaba horas para visitarlo, llevando comidas sencillas que solía gustarle: atole de frijol rojo, flan o simplemente una taza de café con leche caliente. Julián seguía débil, su cuerpo delgado como una sombra, y cada vez que escuchaba cerrarse la reja de metal, se sobresaltaba, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Pero poco a poco empecé a notar un cambio. Aceptaba comer un poco de atole, aunque fueran solo unas cucharadas, y a veces, cuando yo me sentaba junto a su cama, esbozaba una sonrisa leve. Esa sonrisa, aunque frágil, era como un rayo de sol filtrándose en días oscuros, y me calentaba el corazón. «Mamá, el atole está muy rico hoy», me dijo una vez, con voz ronca pero sincera. Yo asentí, conteniendo las lágrimas, sabiendo que cada paso pequeño era una victoria. Una mañana temprano llevé un ramo de lirios blancos, las flores que a Julián le gustaban cuando era niño. Los puse en la mesita junto a su cama, y la luz del sol que entraba por la ventana hacía brillar los pétalos como si fueran pequeñas estrellas. Julián miró el ramo y de pronto tomó mi mano, sus dedos delgados se apretaron fuerte. «Mamá, ya no escucho esos pasos en la oscuridad», susurró con la mirada más clara que nunca. Sus palabras fueron como un cuchillo, dolorosas y a la vez felices. Le apreté la mano, con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer, y solo asentí. «Hijo, te lo prometo, no habrá más oscuridad». En ese instante decidí. No iba a dejar a Julián en ese lugar. Él necesitaba su casa, necesitaba a su madre, necesitaba la luz de verdad. Me comuniqué con el doctor Ramírez para pedir su opinión, y él estuvo de acuerdo en que llevarlo a casa podría ayudarlo a recuperarse más rápido. El día que lo traje de regreso, el cielo estaba azul, sin una sola nube. Lo ayudé a subir al auto y lo vi mirar por la ventana con curiosidad, como un niño. «Mamá, extraño el roble del patio», dijo en voz baja pero llena de sentimiento. Sonreí y acaricié su cabello. «El roble sigue allí, hijo, y está esperándote». Cuando llegamos a la casa, lo vi respirar profundo, como si intentara recuperar pedazos de recuerdos que le habían robado. Abrí la puerta y lo conduje a la sala, inundada de sol por los ventanales. «Esta es tu casa», le dije, con la voz temblorosa, «y desde ahora será un lugar seguro». Julián asintió, se sentó en el sofá y pasó la mano por la mesa de madera, como buscando reencontrarse con lo conocido. No pasó mucho tiempo antes de que me reuniera con el abogado Esteban para hablar de una idea que había empezado a formarse en mí desde los días del juicio. Yo quería convertir el dolor de Julián en fuerza para otros. Deberíamos crear un fondo de apoyo a víctimas de violencia familiar, le dije con firmeza. Esteban asintió, con los ojos brillando. «Es una idea excelente, Isabel. Y sé cómo lo va a llamar», sonreí, aunque el corazón todavía me dolía. «La luz de Julián».
Ese fue el nombre que elegí para recordar que, por más cruel que sea la oscuridad, la luz siempre puede regresar. Decidí que la sede del fondo estaría en mi propia casa. La habitación que Adilene había usado para falsificar documentos, el lugar que guardaba tantas mentiras y crímenes, ahora se convirtió en una oficina de asesoría legal gratuita. Esteban y yo trabajamos sin descanso, acomodando escritorios, colgando carteles con información y contactando abogados voluntarios. Cada día, al estar en esa habitación, mirando los papeles pegados en la pared con números de ayuda, sentía que estaba reconstruyendo una parte de la vida de Julián. «Mamá, estoy orgulloso de ti», me dijo una vez, al verme preparar documentos para el fondo. Esas palabras fueron como medicina, borrando las noches sin dormir y sanando las heridas en el alma. El día en que se anunció la creación del fondo, los vecinos, el doctor Ramírez y don Mateo, estuvieron presentes. Llenaron la sala, me dieron palmadas en el hombro, con miradas llenas de admiración. «Doña Isabel», dijo don Mateo con voz cálida y grave, «usted ha convertido el dolor en fuerza para muchos otros». Doña Mireya, la vecina que había testificado, me abrazó con fuerza. «Julián tiene la suerte de tenerla como madre». Yo sonreí, pero las lágrimas cayeron en silencio. No hice esto para recibir elogios, lo hice por Julián, por los demás que siguen atrapados en la oscuridad, como lo estuvo mi hijo. Esa noche, me senté en el porche, mirando la luz que salía del cuarto de Julián. Una luz suave, amarilla y cálida, que parecía ahuyentar todas las sombras de la casa. Recordé los días terribles, cuando encontré a Julián en el sótano, cuando me enfrenté a Adilene, cuando estuve de pie en el tribunal. Todo parecía una pesadilla que había pasado, pero las cicatrices seguían allí, en mí y en Julián. Con el viento de la noche, susurré: «Te arrebataron una vez la luz, pero yo te devolveré al sol». Esa promesa no era solo para Julián, también era para mí. En la pared del porche, la lámpara vieja se encendió, iluminando claramente el camino que salía a la calle. Me levanté, miré ese camino y supe que desde ese momento Julián y yo seguiríamos adelante, no en la oscuridad, sino bajo la luz que habíamos recuperado con sangre, lágrimas y justicia. Volví la vista hacia la casa y vi a Julián en la ventana, con una sonrisa débil. «Mamá, quiero comer flan esta noche», dijo con voz suave. Sonreí, una sonrisa verdaderamente tranquila. «Está bien, hijo, te lo prepararé», y en ese instante supe que, aunque el camino por delante aún fuera largo, nunca dejaríamos que la oscuridad volviera a vencer. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.